Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, hermano, entonces, como decíamos el sábado pasado, comenzamos el sábado pasado a ver un poco la lección de los 12 apóstoles, y decíamos que íbamos a aprovechar un poco para estudiar algo de la lista de los apóstoles. Y yo viendo el pasaje, a veces uno quiere avanzar un poco más rápido, ¿no? Más porque tenemos un evangelio que va a ser bien amplio, pero también pasar por encima de detalles que podrían ser edificantes para nosotros no vale tampoco la pena. Entonces, mejor despacio, pero ir tratando de aprovechar al máximo. Entonces, hoy vamos a comenzar a hablar un poco de algunos apóstoles, especialmente pues los dos primeros que se encuentran en la lista, que sería Simón, que llegaría a ser llamado Pedro, y Andrés, que como dice el pasaje ahí, es su hermano. Entonces, hay un orden en la lista. Siempre que encontramos los 4 evangelios, encontramos que se encuentran los apóstoles en orden, y encontramos generalmente 3 partes de 4 nombres. Siempre en las primeras, en las listas, aparecen la pareja de hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, como siendo los primeros 4. Siempre en las otras listas aparecen los segundos 4, que serían Felipe, Bartolomé, que es el mismo Natanael, Mateo y Tomás. Y siempre aparece la última lista, que sería Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Pedro siempre aparece primero en la lista, Judas siempre aparece de últimas en la lista, Felipe siempre es el primero en el segundo grupo de 4, y Jacobo Alfeo siempre es el primero del grupo número 3. Entonces hoy vamos a hablar de los 2 primeros, Simón Pedro y su hermano Andrés. Entonces vamos a ir a un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, que nos muestra un poco cómo fue la conversión de estos hombres. Esa lista y ese orden tiene que ver mucho con el llamamiento que tuvieron ellos, tiene que ver mucho con la intimidad que ellos tuvieron, tiene que ver mucho con el propósito que Dios iba a hacer con cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de los 2 primeros que nos encontramos ahí y del llamamiento que ellos tuvieron. Dice Juan capítulo 1, verso 35. Juan 1, verso 35. Está hablando del testimonio de Juan el Bautista. ¿Lo tienen? Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Por qué dice otra vez? Porque el pasaje viene narrando ya varias cosas que había hablado Juan el Bautista acerca del Señor. Y dice: y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan ya había hablado de Jesús en el bautismo, Juan ya había dado testimonio a los judíos, y ahora vuelve a hablar Juan acerca de Jesús. Dice el pasaje que habían 2 discípulos de él, y dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Más adelante nos vamos a dar cuenta por los evangelios y el testimonio de las escrituras, que esos 2 discípulos, uno era Juan y el otro era Andrés. Juan no dice su nombre en el evangelio, porque Juan siempre es recordado como aquel discípulo que el Señor amaba. Él en su evangelio nunca usa su nombre para referirse como aquel que está escribiendo, ¿no? Pero por toda la evidencia histórica y bíblica nos damos cuenta que era Juan. El otro discípulo era Andrés.
Dice ahí en el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces hay una serie de preguntas que comienzan a mostrarnos un poco el relacionamiento que estos hombres querían tener con el Señor. Lo primero que el Señor hace es preguntarles, ¿qué buscáis? Ahora, ¿será que el Señor estaba poniendo en tela de juicio su omnisciencia? ¿Será que el Señor no conocía lo que ellos buscaban? El Señor lo conocía, pero ese tipo de preguntas que Dios hace a veces a los hombres, generalmente quiere buscar que el hombre pueda escudriñar sus intenciones, que el hombre pueda escudriñar su realidad. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a Adán después de la caída, el Señor le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no supiera dónde estaba Adán, no era que la voz de Dios no reconociera en qué situación estaba Adán. Lo que quería Dios con esas palabras para Adán era que Adán pudiera tener un examen a su realidad, a su condición después de la caída. Y ahora las palabras del Señor para Andrés y para Juan son bien interesantes. El Señor les dice, bueno, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Cuál es la intención por la que están acá? ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su deseo? ¿No? Una pregunta importante, ¿no? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos de alguna manera. Ellos vienen al Señor, ellos han escuchado a Juan y el Señor les pregunta, bueno, pero ¿qué estás buscando? ¿No? Es una pregunta que también todos deberíamos hacer, ¿no? Dice el hermano R.C.H. Lenski, hablando de este pasaje. Él los quería llevar inquisitivamente a sus anhelos y deseos más internos. Es una pregunta al corazón. Ahora, es interesante que ellos le responden con otra pregunta. Es un juego de preguntas, dice ahí. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Era una palabra que se usaba porque Juan está escribiendo para griegos y les explica qué significa rabí. Rabí era una palabra aramea que significaba maestro. Era una palabra de respeto para aquellos que enseñaban a otros. Y dice ellos, ¿dónde moras? Ahora son preguntas interesantes, ¿no? Porque seguramente ellos no solo tenían la intención de saber dónde vivía el Señor o dónde estaba quedándose, sino que la intención de ellos era poder estar un tiempo con el Señor, era poder tener un poco de intimidad con el Señor. Y eso ya nos comienza a mostrar un poco la realidad del corazón de estos discípulos. Estos discípulos de Juan el Bautista hasta este momento, después de escuchar la palabra de Juan, ellos son dirigidos a Jesús. Pero no a Jesús de la manera que iban a ser dirigidas otras personas. Otras personas llegaron a Jesús por los milagros. Otras personas llegaron a Jesús buscando sanidades. Otras personas llegaron a Jesús buscando cierto beneficio del Señor. Ahora es interesante que Andrés y Juan tienen otro deseo. Ellos quieren estar un tiempo con el Señor. Ellos quieren estar en intimidad con el Señor. Ellos quieren estar en comunión con el Señor. Entonces la pregunta que ellos hacen para el Señor es una respuesta que revela bastante que hay en el corazón de ellos. Y Jesús les dice, ahí en el 39, lea la Biblia o se va a quedar dormido. Haga algo para no dormirse. Dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Entonces, así como la respuesta de ellos, la pregunta que era una respuesta de ellos, que muestra el deseo de ellos, también la respuesta del Señor es una respuesta que muestra el deseo del Señor hacia ellos. ¿Quieren estar conmigo? Vengan y miren. Pero ahí hay intrínseca una serie de cosas. Por un lado encontramos hombres que sinceramente están buscando a Cristo, hombres que realmente son buscadores genuinos, personas que realmente quieren conocer al Señor. Y también por otro lado vemos al Señor, que es un Señor que Él como un buen pastor, Él no rechazó sus ovejas, sino que Él tiene toda la intención de recibirlas. Dice ahí, fueron y vieron dónde moraba. Entonces, como el mismo Señor decía, encontramos ahí dos asuntos. Por un lado,
seguramente estos jóvenes, porque realmente eran muy jóvenes, hermano. Algunos hermanos pueden llegar a decir y han concluido por lo menos que Juan tenía 13 años en esta situación. Era así un joven que estaba buscando al Señor, ya era discípulo de Juan el Bautista. Este joven escucha el mensaje y ahora comienza a seguir al Señor mismo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Personas así, personas tan jóvenes que tienen esa inclinación por conocer al Señor. Personas así, como vamos a ver más adelante, llegarán a ser los apóstoles del Cordero. Personas que son así de sinceras, aún en los tempranos años de su vida, van a encontrar al Señor de una manera profunda y preciosa y van a tornarse muy útiles en las manos del Señor como pocos otros, ¿no? Ahora, ese trabajo no solamente era un trabajo y una disposición de ellos. Jesús decía ahí, si quiere leerlo conmigo, ahí en Juan 6, verso 44, que esa disposición de esos jóvenes, que esa obra y ese interés genuino, por un lado, claro que incluía la responsabilidad de ellos, pero por otro lado también incluía un trabajo de Dios. Dice ahí en Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces es muy interesante ver que era Dios quien estaba trayendo a estos jóvenes. La predicación del Juan el Bautista no era casualidad, hermano. No era que ellos llegaron como, ¿quién eres tú? ¿Dónde moras? Sino ellos llegan fruto de la predicación de Juan el Bautista. Ellos llegan con un corazón de arrepentimiento por el mensaje que había traído Juan, pero no solamente eso, porque Juan no solo atrae a las personas a su condición pecaminosa, sino que él, además después de exponer el pecado de la nación y llamarlos al arrepentimiento, él les muestra que el camino de la salvación se encontraba en el Cordero de Dios. Y esa palabra tuvo cabida en el corazón de estos dos hombres, de tal manera que esa palabra atrajo a estos dos hombres para que ellos pudieran seguir el mensaje que habían escuchado. Entonces ese nadie podría venir a Cristo si Dios no le atrajere, es muy cierto, pero hay que saber cómo Dios nos atrae. Dios nos atrae a través de su palabra, a través de sus profetas, que cuando son genuinos y verdaderos nos van a llevar a Jesús. Nos van a llevar a seguir a Jesús, a conocer a Jesús, a amar a Jesús. Qué interesante eso, porque eso fue la reacción del corazón de estos hombres. Dice ahí, si el Padre que me envió no los trajere, y yo les resucitaré en el día postrer. Y también Juan 7, verso 17, por un lado encontramos la voluntad de Dios atrayendo a los hombres a través del mensaje del profeta, pero también encontramos que hay personas que realmente son buscadores sinceros, que realmente son personas que tienen deseo de conocer a Dios. Y cuando hay esa realidad, esas personas siempre le van a conocer. Dice ahí Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, a veces decimos, y lo decimos con toda claridad y certeramente, generalmente las personas conocen la voluntad de Dios en la medida que ellas la quieran hacer. Cuando hay personas que realmente desean conocer a Dios, cuando hay personas que realmente desean conocer a Cristo, Dios se revela a los buscadores genuinos, Dios se revela a los buscadores verdaderos. A veces Dios se esconde, así habla la Biblia, pero ¿de quién se esconde? Porque hay personas que llegan y dicen, yo voy allá, escucho allá, yo esto y no le conozco. A veces es un problema de corazón, hermanos. Porque el buscador genuino, el buscador sincero, él le va a encontrar. Él le va a conocer. A pesar de que esté en un ambiente oscuro, a pesar de que esté en un ambiente extraño, cuando hay en el corazón un anhelo genuino de encontrarse con Dios y con la verdad de Dios, la persona se va a encontrar. Pero también es cierto lo otro, si la persona no está interesada en Dios, sino que está buscando otras cosas, las va a encontrar. Yo hablaba esta mañana y le decía a unos hermanos, algo así, que es una frase que decía otro hermano. El hermano llegaba y decía esto: los falsos obreros, los falsos apóstoles y la falsa doctrina es usada por Dios. ¿Para qué? Para recoger a los falsos cristianos. ¿Cómo así? Nosotros recibimos lo que estamos buscando, hermano. Si usted está buscando otra cosa que no sea Dios, usted lo va a encontrar.
Por eso hay tantas iglesias que se llenan de tantas falsas doctrinas con tanto falso cristiano, porque eso es lo que la gente busca, prosperidad, autosuperación, eso es lo que la gente busca, entonces eso es lo que la gente encuentra. Ahora, si usted está buscando a Cristo, si usted realmente desea conocer a Cristo y es un buscador genuino, usted también le va a encontrar. Y eso es una gran verdad, ¿no? Y también una gran motivación para preguntarnos qué estamos buscando. El Señor nos ayuda a buscar a Cristo sinceramente. Ahora, por un lado el Señor se revela al verdadero buscador y por otro lado a Él no le interesan las personas que en su corazón no tienen condiciones genuinas o verdaderas. Por ejemplo, ahí en Juan 2, verso 23, o sea, el Señor no está interesado en el falso, en el hipócrita, en el impostor, aunque profese externamente, el Señor no le interesa eso, hermano, porque es que el problema que el hombre tiene con Jesús es que el Señor ve el corazón, hermano. Nosotros podemos hacer cara de sonriendo, nosotros podemos hacer, pero el Señor ve el corazón y le da conforme al hombre lo que hay en su corazón. Dice ahí en el verso 23, 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, Él no se confiaba de esa fe que estaban profesando estas personas. ¿Por qué? Porque las conocía y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí? ¿Por qué no se fiaba? Porque Él conocía. Y como Él conocía, Él sabía que caía con cierto tipo de personas con las que no podía confiar, que no podía contar, no eran sinceros en su fe, no eran sinceros en su búsqueda, no eran sinceros en sus motivaciones. Y el Señor conoce todas las cosas, hermano. El Señor sabe cuándo le estamos buscando o no les estamos buscando. Entonces volvamos al pasaje ahí en el 1:31. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día. Imagínense, qué privilegio, ¿no? Estos hombres fueron, se quedaron con él, dice, porque era la hora 10:00. Ahora ese detalle de la hora 10:00 es bien interesante. ¿Cómo sería que Juan escribe este evangelio casi 60 años después de esta situación? Y se acuerda qué hora era. ¿Qué quiere decir eso? Este momento fue muy importante, fue un momento de esos que, como cuando conoció a su esposa y no, yo la conocí tal día, tal hora y estaba vestida así, o sea, fue un momento que quedó marcado en el corazón. Y para Juan eso fue ese momento con el Señor. Nos quedamos con él porque era la hora, ¿qué? 10:00. A esa hora generalmente ya las personas que eran forasteros comenzaban a buscar el hospedaje, ¿no? Ahora, no sabemos qué se habló ese día, no sabemos qué Jesús hizo, qué les enseñó, si no les enseñó. Lo que sabemos es que de allí en adelante hubo una tremenda convicción en estos hombres de que realmente Jesús era el Mesías. ¿Cómo sabemos eso? Porque el verso siguiente ya Andrés comienza a predicar el evangelio con toda certeza, ¿no? Dice ahí en el verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces una persona que tiene un encuentro con el Señor, como hemos dicho muchas veces, una persona que ha conocido al Señor, que el Señor se le ha revelado, es una persona que tiene convicción. Y como tiene convicción, dice Pablo, como creí, así mismo que hablé. Andrés inmediatamente lo primero que él hace es ve a su hermano y le dice, imagínate, encontramos al Cristo. Y esta noticia para un judío no era cualquier noticia, hermano. Esa era la noticia de las noticias. La noticia esperada por miles de años. La noticia que era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. La noticia que era la gran esperanza de Israel. Él no se podía quedar callado con eso. Imagínese que él se hubiera quedado callado. Ahora es interesante que así llama el Señor a los primeros 2 discípulos, 2 hermanos. Uno que siendo más joven seguramente,
que siguiendo a Juan el Bautista, él tiene convicción de quién es el Cristo. Y lo primero que él ahora hace es hablarle a su hermano. Y mira lo que dice. Hemos hallado al Mesías y le trajo a Jesús. Por un lado, predicó el evangelio, pero no fue lo único. Porque ¿qué fue lo que impactó a Andrés? Sí, el mensaje de Juan lo indujo, lo atrajo, pero realmente él conoció y tuvo convicción cuando estuvo con el Señor. Y él mismo hace lo mismo con Pedro. Pues no sabemos qué le haya respondido Pedro cuando escuchó las palabras de Andrés. Pero inmediatamente Andrés, después de predicarle, ¿qué hace? Trae a Pedro para que esté con el Señor mismo. Y dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Y Juan nos explica qué quiere decir Pedro. Entonces este es el llamamiento de los dos primeros apóstoles, dos hermanos. Y es interesante cómo Dios a veces no solo llama a una persona en particular, sino que al llamar el Señor a esa persona en particular, esa persona puede influenciar a las personas que están a su alrededor. Tenemos en la lista de los apóstoles parejas de hermanos. ¿Eso qué quiere decir? A veces Dios no nos está llamando solo a nosotros. A veces quiere que esté mi hermano. Tenemos primos ahí también en la lista. Tenemos personas que eran muy cercanas familiarmente, hasta laboralmente, porque estas dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, como Jacobo y Juan, eran compañeros de negocios. Ambos eran ¿qué? Pescadores. Entonces estos primeros discípulos son llamados por el Señor, son atraídos por el Señor y el Señor comienza a hacer una obra en ellos. Entonces hoy vamos a hablar un poco de Pedro y un poco de Andrés. No es mucho tampoco. En realidad de verdad que deberíamos tener tiempo para estudiar estos nombres, estas personas. Pero si usted quiere profundizar, yo le recomendaría leer. Bueno, John MacArthur tiene un libro que habla de 12 hombres comunes. Me parece que es así el nombre, que habla de la vida de los apóstoles, muy edificante. Pero también el hermano Gino en el estudio de aproximación a Apocalipsis, en la última parte del libro que habla de las 12 piedras preciosas de la Nueva Jerusalén, él habla de los apóstoles. Y esa parte es muy, muy, muy preciosa. Entonces si usted quiere profundizar en la vida de ellos, en esos libros va a encontrar mucha edificación. Ahora, es interesante que lo primero que hace el Señor con Pedro, apenas le conoce, es que él le pone un sobrenombre, ¿no? Pedro se llamaba Simón, pero el Señor le cambia el nombre por Cefas, que era una palabra aramea que quiere decir piedra. Juan, él nos interpreta que en griego esa palabra es Pedro, ¿no? Entonces, el nombre con el cual el Señor le llama a Pedro, le pone sobrenombre a Pedro, nos habla un poco del trasfondo, la transformación que el Señor iba a hacer en Pedro. Porque el Señor iba a hacer un trabajo en Pedro. Y cuando Dios le cambia el nombre a un hombre en la Biblia, generalmente habla de algo que Dios iba a hacer con Pedro. Entonces Pedro llega a ser uno de los discípulos cercanos del Señor. Nosotros estuvimos hablando acá de la pesca milagrosa, cuando Pedro ve el milagro ese día, el Señor le da convicción. Y hay muchos pasajes que hablan de Pedro. No vamos a estudiar la vida de Pedro porque la Biblia habla bastante de Pedro. Dice algunos hermanos que, por ejemplo, más o menos de el apóstol Pablo, el apóstol Pablo es nombrado como unas 160 veces. Los otros apóstoles, los otros 12, fuera de Pedro, son nombrados todos más o menos 140 veces. Cuando se habla de Pedro, se habla más de 210 veces. Pero es un personaje bien importante. Él siempre es el principal en la lista de los apóstoles. Él fue escogido por el Señor para ser una persona muy cercana. Cuando el Señor iba a hacer ciertas cosas especiales, por ejemplo, la resurrección de aquella niña, Él llama a Pedro, a Juan y a Santiago. Cuando sube a la transfiguración, los llama a ellos tres. Cuando Él va a Getsemaní, Él llama a Pedro para que ore con ellos, con Él. Cuando Él derrama su alma, su tristeza, se la cuenta a Pedro. O sea, Pedro llegó a ser muy importante, llegó a ser el principal entre los apóstoles.
Ahora, John MacArthur, en el libro que les decía, 12 hombres comunes y corrientes, él habla un poco de Pedro y lo que el Señor hace cuando él le cambia el nombre de Simón a Pedro. Yo voy a leer la cita del hermano. Él dice así: el sobrenombre era importante y el Señor tenía una razón específica para escogerlo. Simón era impetuoso por naturaleza, vacilante e indigno de confianza. Tenía a hacer grandes promesas, pero que no podía cumplir. Cuando Jesús lo conoció, se ajustaba a la descripción que Santiago hace de una persona de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Usted va a ver eso en la vida de Pedro. Aunque Pedro es el principal, aunque Pedro es muy cercano al Señor, usted nota que Pedro es una persona que no es confiable, es de doble ánimo. Por ejemplo, vea unos pasajes conmigo. Mateo 14, verso 28. Es cuando él les pregunta a los discípulos y ellos responden, ¿no? Dice ahí Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan cuando el Señor aparece? Ellos van en el mar, el Señor viene caminando sobre el mar. Y Pedro, para probar si era el Señor, en un momento de euforia, de fe, de valor, le pide al Señor que si es Él, que Él pueda caminar tan bien como el Señor estaba caminando. Y el Señor le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro siempre iba al liderazgo, Pedro siempre hacía cosas que otros no hacían. Pedro siempre hablaba en momentos donde otros callaban. Pedro siempre quería actuar donde otros no querían actuar. Tal vez por eso también el Señor le dio liderazgo. Pero así como era un hombre de fe en algunos momentos, dice el verso siguiente, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces es un hombre de fe, pero a la vez es incrédulo. Es un hombre que va adelante, pero a la vez se hunde. Es un hombre que toma riesgos, pero a la vez se atemoriza. Entonces Pedro es como una montaña rusa. A veces está arriba, a veces está abajo. A veces está arriba, a veces está abajo. Es ese cristiano que nunca está en una posición intermedia, sino o está arriba, bien arriba, o está abajo, bien abajo. Pedro nunca es estable. Pedro es muy pasional, hermanos. A veces es muy fervoroso, a veces muy nostálgico. Ese es Pedro, ¿no? Ahora es interesante que el Señor llame a una persona así, ¿no? Que como Santiago lo diría, un hombre de ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero a personas así escogió el Señor y las escogió al liderazgo, ¿no? Por ejemplo, Mateo 16, verso 16, al preguntar al Señor algo que era una pregunta crucial, Pedro es una persona que se arriesga a responder porque él ya tenía convicción, revelación profunda sobre este asunto. Y dice en el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, por un lado, Pedro también es un instrumento al cual el Señor le ha revelado cosas, al cual el Señor le está mostrando cosas. Pedro no era una persona, aunque era ignorante en cuanto a las letras, no era una persona que no tuviera conocimiento. Él tenía revelación de Cristo. Ese cristiano que comienza a conocer quién es Cristo. Ese cristiano que es introducido a la revelación del misterio del Padre, que es el Hijo, y el Padre comienza a mostrarle. Ese cristiano que cuando usted pregunta de doctrina, él sabe, él responde, él conoce a Jesús. Él a veces está en el monte de la transfiguración. Pero también hay en el capítulo mismo 16, ni siquiera mucho más adelante, en el verso 22, Jesús dice que le es necesario ir a Jerusalén a sufrir. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es ese hombre que por un lado a veces tiene revelación profunda de Cristo, pero por otro lado a veces Satanás lo influencia, Satanás lo induce, Satanás lo llena de pensamientos para que él no vea las cosas de Dios, sino él pone la mirada en las cosas de hombres. Usted ve a Pedro tan inestable, hermano. Usted ve a Pedro a veces con revelación y a veces a Pedro siendo influenciado por el diablo mismo. ¿Qué cosas? Un mismo hombre, ¿no?
Yo a veces, no sé, yo siento que mi carácter es muy parecido al de Pedro. A veces estamos tan allá, pero a veces estamos tan abajo. A veces estamos en la gloria, pero a veces estamos en el infierno mismo. A veces estamos con gran alegría, a veces estamos en una tremenda depresión. ¿Ya? Pedro era así. A veces de un día a otro cambiaba y mudaba, ¿no? Pedro era ese hombre así, inestable, de doble ánimo. Más adelante, capítulo 26, verso 35. Capítulo 26, verso 35. Pedro dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Era una persona que confiaba mucho en sí mismo, ¿no? Era una persona valiente. Pero hermanos, así como era así, pasaba de un lado al otro. Ahí en el capítulo 26, mismo capítulo, verso 73, dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro era una persona que a veces era tan lleno de fe, tan lleno de valor, y al momento era tan incrédulo, tan... Qué cosas, ¿no, hermanos? Qué contraste tan fuerte el de la vida de Pedro, ¿no? A veces tan animado, con tanta fe, y a veces tan alejado del Señor, ¿no? A veces con tanta fe y tan incrédulo. Ahora, por eso es que Jesús le dice al comienzo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Entonces, tú eres un hombre, Pedro. Pero yo te voy a poner y tú te vas a volver piedra o Pedro, que significa piedra. ¿Por qué? Porque el Señor iba a cambiar esa inestabilidad, hermanos, que Pedro era muy inestable. Es como si ese cambio de nombre era una profecía para Pedro. Pedro, eso es lo que voy a hacer contigo. Antes eras de aquí para allá, pero yo te voy a hacer una piedra. ¿Sí? Y es interesante que el hermano John MacArthur recuerda que siempre que el Señor le habla a Simón como Simón, es que Simón está mal. Pero cuando le dice Pedro, quiere decir que está bien. Pues en un lado el Simón nos habla de la realidad de Pedro sin Cristo, más la palabra Pedro nos habla de la obra de Cristo y el propósito de Dios en la vida de Cristo. Mira lo que comenta el hermano John MacArthur de ese cambio de nombre. Parece que Jesús le cambió el nombre a Simón porque él quería recordarle con el sobrenombre que perpetuamente él deseaba que fuera piedra. Y desde ese momento en adelante, fuera cual fuera el nombre que Jesús le diera, le enviaba un mensaje sutil. Si le llamaba Simón, le indicaba que estaba actuando como él era antes. Si le llamaba piedra, lo estaba elogiando por actuar como era debido. Desde entonces el Señor, solo con el nombre, ya lo estaba regañando o elogiando. Pedro era exactamente como la mayoría de cristianos, carnales y espirituales. En ocasiones sucumbía a los hábitos de la carne, otras veces funcionaba en el ambiente del espíritu. A veces pecaba, pero otras veces actuaba como justo. Este personaje vacilante, a veces Simón, a veces Pedro, era el líder de los 12. Qué cosas, ¿no? Mira quién escogió: el Señor. Pedro, como líder natural del colegio apostólico, disfrutó con otros una intimidad profunda con el Señor. Juan 21, verso 15, hablando el Señor con Pedro después de alguna de sus pruebas, le dice de una manera muy particular, ¿no? Juan 21, verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Hermano, cuando Dios dice una cosa,
es verdad. Cuando dice 2 cosas es que lo está asegurando. Cuando lo dice 3 veces es que está reafirmando algo. ¿Qué le estaba reafirmando el Señor a Pedro? Que Pedro había sido puesto para pastorear el rebaño de Dios. Y eso era fruto del amor que tenía Pedro hacia el Señor. A pesar de sus fracasos, ¿qué podemos decir? A pesar de que Pedro iba así a veces, Pedro amaba al Señor, hermano. Y eso es bien importante. Si hay una persona que ama al Señor, Dios va a trabajar en ella, aunque en algunos casos sea una persona de doble ánimo. ¿Sí? Si hay un genuino amor, deseo de Cristo en nuestro corazón, el Señor va a ayudarnos, hermano. Si pudo con Pedro. Es una esperanza para nosotros, ¿no? ¿Y quién llegó a ser Pedro, hermanos? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, cuando eras Cefas, te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Ese cuando eras joven y cuando eras viejo habla de qué, hermano? De que el Señor trabajó en la vida de Pedro. De que Pedro era una cosa pero llegó a ser otra. De que Pedro se comportaba de una manera pero llegó a ser de otra. De que Pedro actuaba y hacía como él quería pero llegó a ser otro. Ese cambio de nombre como esto que el Señor le acaba de decir a Pedro nos habla del trabajo del Señor con Pedro. Y es verdad, hermanos, si nosotros comenzáramos a examinar los que ya llevamos algunos años en el Señor, nosotros éramos una cosa, pero en la medida que el Señor ha sido trabajando en nosotros, ahora somos otra cosa. Y seguramente en 10 años, si confiando en el Señor seguimos perseverando en Él, la obra también habrá mudado, ¿no? Entonces eso es una gran esperanza también para nosotros, ¿no? Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Pablo hablando de él, pero eso también lo podemos aplicar a Pedro, porque Pablo no sería el único ejemplo que Dios dejaría para nosotros, sino aún estos apóstoles son un ejemplo para nosotros. Pedro es un ejemplo para nosotros. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, dice Pablo, hablando de su vida, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo creo que si Pedro hubiera escrito este mismo versículo que Pablo diría lo mismo, ¿no? Yo pienso que después de la resurrección de Cristo, la persona más avergonzada, después de Judas, pero Judas no tuvo arrepentimiento, la persona más avergonzada por lo que hizo fue Pedro, ¿no? Le negó al Señor 3 veces con maldición. O sea, podríamos decir que entre los discípulos el que cayó más bajo, fuera de Judas, fue Pedro. Pedro se sentía realmente como un pecador avergonzado, ¿no? Y hay que decirlo, hermano, aunque él llegó a ser el principal de los apóstoles, también era el mayor de los pecadores entre los apóstoles. Esto es un contraste ahí en la gracia. A veces el peor, humanamente hablando, puede llegar a ser el más usado en la gracia del Señor. ¿No fue lo que dijo eso Pablo en Corintios? Dios escoge lo vil, lo peor, lo menospreciado, lo débil. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a los sabios. Dios hubiera podido escoger entre sus apóstoles al principal fariseo, a Gamaliel, a un saduceo, a un escriba, pero escogió un pescador con mal carácter, que cargaba en una bolsa una espada, que cuando vino el momento de la prueba sacó la espada y le cortó la oreja al otro. Imagínense la clase de discípulo que era Pedro, hermano. Pedro era un personaje, ¿no, hermano? Pero la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y dice, pero por esto fui recibido a misericordia, Pablo hablando de él. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí, él primero, toda su clemencia. O sea que Dios escogió personas como Pablo, que era un asesino, o como Pedro, que era un pescador burdo, de mal carácter, inestable. ¿Para qué? Para mostrar su clemencia primero en ellos. ¿Pero con qué fin además? Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, Pablo es un ejemplo ¿de qué? De que Dios muestra su misericordia a veces con los peores. Y lo mismo es Pedro. Usted puede decir, hermano, yo soy inestable, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces es blanco, a veces es negro. Pedro era así, hermano. Y él mostró el ejemplo de su gracia en hombres así.
para ejemplo a nosotros que hemos creído en Cristo. Entonces Pedro, Cefas, que llegó a ser Pedro, es una gran enseñanza a su vida, ¿no? Seguramente vamos a encontrarnos con más cosas de la vida de Pedro, entonces yo solo quise resaltar apenas esos aspectos. Vamos a ver un poco la vida de Andrés. Vamos a ir a Mateo 4, verso 18. Mateo 4, verso 18 al 19. Por un lado tenemos el hombre difícil de carácter, el hombre inestable, pero el hombre que es un líder, ¿no? Ahora Andrés representa algo totalmente opuesto a Pedro. Y es interesante que el Señor, a veces de dos hermanos encontramos dos realidades tan diferentes, ¿no? A veces usted dice, no, son hermanos, pero son tan diferentes, ¿no? Que tienen los mismos papás, la misma familia, la misma crianza, la misma comida, hasta la misma ropa a veces, pero de caracteres tan diferentes, ¿no? Y ahí uno ve la diversidad de Dios, la gracia de Dios, el diseño de Dios, la individualidad del hombre. Dice ahí en el Mateo 4, 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Nosotros vimos después en la pesca milagrosa esta escena más profundamente. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, si usted lee el Evangelio detalladamente, si usted tiene una concordancia exhaustiva, cuando usted va a buscar el nombre de Andrés y algunas situaciones de Andrés, a diferencia de Pedro aparecer mucho, Andrés aparece poco. Prácticamente fuera de las listas y de estos pasajes que son generales, que no nos hablan directamente de él, solo encontramos en aquella ocasión que Andrés es el que trae a aquel joven con los pocos panes y los pocos peces para la multiplicación. Andrés es ese discípulo, y esto es bien importante. Pedro es impulsivo, Pedro siempre es visible. Andrés no. Andrés es una persona que siempre pasa desapercibida. Andrés es una persona que no habla. Andrés es una persona que aparentemente no genera el impacto que genera Pedro. Andrés, por un lado Pedro es tan visible, pero Andrés es tan silencioso y tan oculto. Pero a pesar de eso, ¿qué podemos decir de Andrés? Andrés era una persona piadosa, hermano. ¿Sí? Por un lado usted ve a Pedro pero Andrés, él escuchó el mensaje de Juan y siguió a Jesús. Y nunca se separó más de Jesús. Cuando Jesús llama a Pedro al ministerio y lo llama a él, inmediatamente él obedece. Es ese cristiano que sin hacer tanta bulla, si podemos decir, es ese cristiano que sin hacer tanto escándalo, en su serenidad, tal vez en ese carácter opaco, no muy visible, es un cristiano fiel. Es un cristiano creyente. Es un cristiano que, a diferencia de Pedro, no genera problemas. Pedro generaba problemas en todo momento, hablando, actuando. El Señor tenía que corregirlo muchas veces, pero Andrés es esa persona serena que no genera problemas, que no genera dificultades, que es tranquila, pero en su tranquilidad es bien fiel. Ahora, también en su tranquilidad no puede ser líder, porque para tener liderazgo hay que tener cierta fuerza, cierto ánimo, cierta actitud, que seguramente Andrés en su carácter no tenía. Aunque, como vamos a ver, también cumplió un ministerio bien interesante. ¿Qué podemos decir de Andrés? Lo que se decía de los otros apóstoles. Por ejemplo, Hechos 1, verso 21. Andrés estuvo siempre en el ministerio de Jesús. Andrés estuvo siempre en la enseñanza de Jesús. Andrés fue un hombre fiel. Dice ahí en Hechos 1, verso 21. Hablando Pedro de las características de los apóstoles, porque se iba a reemplazar a Judas, ¿no? Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, ¿cuál era la característica de los apóstoles? Que estuvieron juntos desde que Jesús comenzó su ministerio. Y eso, imagínense, Andrés es el primer discípulo con Juan del Señor. ¿Sí? Andrés tenía esta característica. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, aunque de Andrés no se habla mucho, ¿qué podemos decir de Andrés?
que desde que conoció a Jesús nunca se apartó de él, que fue fiel al llamamiento de Jesús, que estuvo en todas las enseñanzas de Jesús, que fue un fiel compañero de Jesús, que fue uno de los testigos de la muerte, de la resurrección de Jesús, y que fue uno de los que el Señor Jesús llamó para ser apóstol. Ahora, a diferencia de Pedro, que es bastante nombrado en los evangelios y en los primeros capítulos, 12 capítulos del libro de Hechos, de Andrés no se nos dice mucho, pero la historia sí nos habla de él. Y es bueno que nosotros conozcamos que realmente el ministerio que él recibió del Señor, él lo cumplió. Tenemos escritos de la historia de la iglesia que nos hablan un poco de él. Él fue el primer apóstol que salió, y él salió especialmente, viajó a predicar el evangelio a Partía y Escita y a los del Cáucaso, que lo que hoy es conocido como Rusia y los países del Mar Negro. Después de un periodo de evangelismo y de éxito en su ministerio, él descendió a Asia Menor y estuvo trabajando con Juan en Éfeso. Dice allí la historia de la iglesia que los ancianos de algunas iglesias de Asia Menor se acercaron a Andrés y a Juan y les pidieron que, como ellos habían estado de una manera muy íntima y muy cercana con Jesús, que ellos escribieran el evangelio, un evangelio que de alguna manera contara los detalles más íntimos de la persona del Señor Jesús. Y dice la historia que Juan y Andrés tenían dudas si debían escribir el evangelio, y que se dedicaron 3 días a orar y ayunar para que Dios les mostrase si eso era algo de la voluntad del Señor. Y dice que Andrés tuvo un sueño, y en el sueño el Señor le habló claramente que el que debía escribir el evangelio, el cuarto evangelio, era Juan. A lo que le contó a Juan, y él lo tomó como de parte del Señor. Usted ve que Andrés ni siquiera fue el escritor de algún libro, pero el Señor le dio encargo para estar con Juan y para animar a Juan que escribiera el evangelio. Después de él desciende y continúa el trabajo que había comenzado Lucas en Constantinopla, que en esa época se llamaba Bizancio. Él fundó varias iglesias y trabajó después en estos lugares donde trabajó Lucas. Estableció muchos ancianos y después viajó también a la región de Acaya, donde Pablo ya había dejado algunas iglesias que son descritas ahí en el libro de Hechos. Y Andrés trabajó también bastante en esta región, especialmente en Grecia. Él estuvo trabajando, fundó varias iglesias, pero él murió porque cuando llegó a uno de estos lugares, él evangelizó a la esposa del procónsul. La esposa se llamaba Maximilia, el procónsul se llamaba Egates. Entonces, cuando se convierte la esposa, este hombre se llena de ira contra el apóstol. Y para empeorar la cosa, él le predica al hermano y también se convierte el hermano del procónsul. Entonces el procónsul se llenó de ira y lo persiguió, a tal punto que lo llevó para ser martirizado. Dice que lo iban a crucificar, pero Andrés también dijo, así como Pedro, que él no era digno de ser crucificado como su Señor. Entonces, en vez de ser crucificado así derecho, fue crucificado en X. Por eso existe la cruz de Andrés, que es una X. Ahora es interesante que cuando lo fue a crucificar el procónsul, era tan amado por las personas del pueblo que hicieron un motín contra el procónsul para que liberara a Andrés. Entonces el procónsul le insistió a Andrés que se arrepintiera de su fe y que lo iba a liberar. Pero Andrés, en vez de ser temeroso en ese momento de prueba, dice que la historia que él comenzaba a predicarle más cada vez al procónsul, que el que debería arrepentirse de su mal camino no era él que iba a morir para el martirio, sino era el procónsul que estaba siendo incrédulo y que estaba resistiendo el evangelio de Jesús. Al no arrepentirse Andrés, dice que el procónsul lo torturó por 4 días, hasta que lo martirizó. Esa es la historia de Andrés. Él cumplió su ministerio como apóstol, él predicó en muchos lugares, fundó muchas iglesias, estableció ancianos. Lo que hizo Pablo, que nos narra el libro de Hechos, lo hicieron casi todos los otros apóstoles, solo que hay un silencio en las escrituras, pero la historia nos muestra que realmente ellos cumplieron el propósito por el cual fueron llamados como apóstoles de Jesucristo. ¿Saben qué significa Andrés, hermano? El nombre Andrés. Varonilidad. Andrés fue un varón, hermano, un hombre firme, un hombre fiel. Pedro era así, hermanos. Andrés, desde que convirtió, era una línea firme. Nunca se dobló, nunca fue incrédulo, nunca fue inconstante, nunca fue un hombre de doble ánimo. Siempre fue fiel. Siempre fue firme. Nunca le trajo problemas al Señor.
Qué precioso el testimonio de Andrés, ¿no, hermanos? Yo una vez estaba en una ciudad y estaba ahí con unos hermanos. Entonces estaba hablando con uno de los ancianos, unos ancianos de la ciudad. Entonces le pregunté, hermano, ¿y fulano de tal qué? Un hermano que es un hermano bien querido. Y me dice, hermano, ¿sabe qué? Me llamó la atención lo que me dijo ese hombre del otro joven. Era un joven como de mi edad, el hermano. El anciano no, el anciano ya es un hombre de edad, pero yo le estaba preguntando por el joven. Me dice, hermano, este hermano yo lo conozco hace 12 años. Y desde que él llegó a la comunión, nunca hemos tenido un problema con él. Nunca ha faltado a una reunión. Nunca le hemos visto un mal carácter. Nunca le hemos visto un problema en su familia. Nunca se comenzó a hablarme de la firmeza de ese hermano. Qué precioso, ¿no? Personas que son así firmes, estables, ¿sí? Que no generan problemas. Que Pedro, a pesar de su llamamiento tan preciso, Pedro era un... Cambio, Andrés era firme, fiel, constante. Yo me acuerdo mucho una vez, yo también estaba orando por una persona, por un hermano. Porque era una persona muy firme y dejó de ir como 2 semanas a la reunión. Y a mí me extrañó eso porque yo decía, el hermano desde que llegó ha sido... Y yo estaba orando y eso fue una experiencia bien interesante que yo tuve con el Señor. Y mientras yo estaba orando yo sentí que el Señor me decía, no ores por él. Él es una persona firme. Y yo estaba preocupado porque él no había vuelto, pero no había vuelto por unas circunstancias. Pero el Señor me hablaba del corazón que no oraba por él porque era una persona... O sea, como si el Señor le estuviera diciendo, preocúpese por otros, pero por ese es firme, ¿no? Hermano, nosotros necesitamos aprender de Andrés, ¿no? Ser personas fieles, ser personas firmes, ser personas estables, ser personas constantes. A veces los Pedros son buenos, son necesarios, pero generan mucha inestabilidad, ¿no? Pero los Andrés le dan firmeza al testimonio de Dios. Le dan seguridad. Y usted ve que Andrés no habla mucho, pero su vida y firme, fiel, es una gran enseñanza. Andrés no opina mucho, no hace mucho, pero a pesar de que era un poco silencioso, era un firme. Hasta en su muerte fue firme. Como dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte. Andrés conoció al Señor y fue fiel hasta la muerte. Andrés no tuvo ese testimonio que tenemos algunos de nosotros. No, yo conocí al Señor, me aparté 2 años, volví, estuve bien 1 año, me aparté otro año, después 2 años más y ahí he estado. No, Andrés desde que conoció al Señor fue ¿qué? Fiel, ¿no? Necesitamos aprender de Andrés, hermano. De la constancia de Andrés, de la fidelidad de Andrés. Que habla más que a veces muchos sermones, ¿no? Aún Pedro, después de que era lleno del Espíritu, usted encuentra situaciones como la de Pablo en Antioquía, que lo tuvo que exhortar seriamente porque estaba actuando de una manera. En cambio, nunca encontramos ni al Señor corrigiendo a Andrés. Seguramente lo tendría que corregir, pero la característica de Andrés era que era un hombre fiel, constante. Silencioso, pero fiel. Dice 1 Corintios 4, verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores. Nosotros somos administradores ¿de qué? De la gracia de Dios. Que cada uno sea hallado fiel. Eso se requiere, hermanos. Eso es un requisito tan importante, hermanos. A veces de verdad que la fidelidad supera los talentos. ¿Usted ha visto esa persona que es llena de virtudes, pero es tan inconstante? Es llena de virtudes, pero es tan infiel. Es llena de virtudes, pero a la vez es tan... Usted no sabe si le puede confiar algo, ¿no? Se requiere, hermano, en la casa de Dios administradores fieles. Dios busca eso de nosotros, dice la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 101, verso 6. El Señor dice que Él pone los ojos sobre cierto tipo de personas. O sea, de alguna manera la mirada del Señor está enfocada en estas personas. Dice ahí el Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. O sea que el Señor busca por toda la tierra, ¿qué? Fieles.
Personas a las cuales pueda confiar. Yo en estos días puse una frase, hace un tiempo puse una frase de Hernández Díaz López en la página que decía algo así que Dios no puede usar a una persona que no sea fiel. Los hombres que Dios siempre ha usado, una de esas características que ellos tenían era que eran hombres fieles. Es como si la mirada del Señor estuviera mirando, bueno, comenzará, este es talentoso, este es fiel. Este es fiel. O sea, con este se puede confiar. Dice ahí, para que estén conmigo. Eso fue la característica de Andrés. ¿Qué se puede decir de Andrés en los evangelios? No muchas cosas, pero se puede decir algo que es mayor que todas las cosas. Que desde que Andrés conoció al Señor, siempre estuvo con Él. ¿Qué cosas, no? Siempre fue fiel. Fue una relación que no fue interrumpida. Él nunca negó al Señor. Él nunca fue incrédulo. Él nunca quería abandonar. Él nunca tuvo las crisis que tuvo Pedro. Él siempre estuvo fiel. Estuvo con el Señor. Precioso, ¿no? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Uno entiende por qué el Señor también lo llamó a ser apóstol, ¿no? Porque era una persona que caminó en un camino de perfección. Él es como el justo que dice la Biblia. ¿Cómo es la vida del justo? Como la aurora, que va en aumento hasta que el día es, ¿qué? Perfecto. Fue un hombre que caminó así, una línea recta hasta que el día fue perfecto. Por un lado tenemos a Pedro, que también Dios llama a Pedro, hermano, pero no para que sean Cefas, sino para que sean Pedros. Por otro lado tenemos un hombre que aparentemente no fue muy visible, pero fue bien fiel. Qué contraste, dos hermanos, ¿no? Y en la iglesia vamos a encontrar esa realidad, hermanos que hay que tener una paciencia por algún tiempo porque son como montañas rusas, ¿no? A veces ellos pasan, hermano, ¿por qué está triste? No se sienta triste. Y al otro día lo vemos en la reunión así deprimido. Caray. El mismo que nos estaba animando, pero después estaba... Hay que orar para que el Señor haga Pedros, ¿no? A sus hermanos. Pero por otro lado tenemos hermanos que no son tan visibles, pero van ahí. Siempre van firmes. Siempre están ahí. Son confiables, son seguros, ¿no? Dos hermanos que representan dos realidades diferentes, pero la obra del Señor. Terminamos con un versículo ahí en Hechos, capítulo 11. Especialmente viendo la realidad de Andrés. Dice, Hechos 11, verso 23. Hablando de Bernabé cuando él llega a Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Porque Dios estaba haciendo una obra entre los gentiles tremenda, estaban convirtiendo. Pero mira la exhortación de él para estos hombres, que sería una gran exhortación para nosotros, viendo el ejemplo de Andrés. Dice, y exhortó a todos. No, es porque usted va a decir, hermano, es que yo soy más como Pedro. No, esto es para todos, hermano. Aunque usted sea un poco más pasional como Pedro, eso también es para usted y para mí, ¿no? A que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué? Fieles al Señor. ¿Cuál es la exhortación de Bernabé para ellos y para nosotros? Propóngase en su corazón ser fiel al Señor y permanecer. Y eso es una exhortación importante, hermano. ¿Saben qué dice de Daniel cuando él llega a Babilonia? Dice que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea que hay cosas que uno se debería proponer en el corazón. Uno después de pasajes, de temas como estos, uno debería decir, y cuando lee estas exhortaciones, uno debería decirse, Señor, ayúdame a ser una persona fiel. Que en mi corazón yo me proponga esto, Señor, así. Así como a veces uno se propone ahorrar, así como si uno se propone ir al gimnasio, así como uno se propone tantas cosas que a veces, Señor, ayúdame a, independientemente de las circunstancias, Señor, que yo pueda permanecer fiel a ti, Señor. Que yo pueda ser constante, firme, Señor, estable, Señor. Ayúdame a ser fiel, Señor.
Que la vida cristiana tiene muchas circunstancias, ¿no? A veces hay épocas difíciles, hay épocas más agradables, hay épocas de crisis, hay épocas de abundancia, hay épocas de tristeza, hay épocas de paz, hay épocas de problemas, ¿no? Todos tenemos eso. Pero independientemente de eso, que nuestro corazón se proponga permanecer, ¿qué? Firmes y fieles. Señor, independientemente de las cosas, ayúdame a ser fiel. A pesar de que esté triste, esté contento, que yo pueda permanecer fiel. ¿Por qué lo decía esto Bernabé a la iglesia? Porque él había visto en Jerusalén como hermanos que habían sido muy avivados al comienzo, con el tiempo se estaban alejando. Y eso es un peligro en la vida cristiana, ¿no? Comenzar de cierta manera, pero con el tiempo perder eso que había comenzado. Entonces, no es como comenzamos, alguien ha dicho, sino es como terminamos. Y la exhortación de las Escrituras es: sé fiel hasta la muerte. Eso es algo que deberíamos proponernos, ¿no? Ser fieles. Entonces la enseñanza de Pedro pues tiene un gran aspecto de la gracia de Dios, pero también la enseñanza de Andrés es una gran exhortación para nosotros. Porque la Biblia también nos llama a permanecer fieles, a proponernos en nuestro corazón eso. Señor, ayúdanos a ser fieles. Amén. Entonces hoy comenzamos a mirar la lista de los apóstoles y comenzamos con la primera pareja de hermanos, que es Pedro y Andrés.